Les diste de comer el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Bueno, hoy celebramos un día muy importante para la iglesia. Celebramos a Corpus Christi, que es una palabra en latín, una frase en latín que significa cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Entonces, una de las razones por la que nos reunimos domingo tras domingo para celebrar la Eucaristía, la Santa Misa, es porque nosotros como católicos creemos que el pan y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre de Jesús. Y por eso no hay de otra que tenemos que celebrar este gran misterio que Dios nos dio, donde celebramos el amor de Dios. Bueno, comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y es un día glorioso, por eso decimos el gloria diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que el Señor dice. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificio pacífico en el honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a la palabra que han oído.
Palabra de Dios. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente capaz de conferir a los israelitas una pureza legal exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de todo pecado, a fin de que demos culto a Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparemos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia, se la dio a todos para que bebieran y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza,
que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de Olivos. Palabra del Señor. Si ustedes miran allá, aquellas ventanas, tenemos el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y cuando salen de Egipto, hacen una alianza con Dios. Pero también el cordero ahí está degollado, que significa el cordero pascual, que significaba y prefiguraba a Jesús. Este cordero era primogénito, era sin mancha y tenía un año. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, mataron el borrego o el cordero, ¿verdad? Lo sacrificaron y se lo comieron. Y ese cordero representaba también a Jesús, iba apuntando a Jesús, diciendo: este Jesús es el cordero verdadero. Cuando nosotros venimos a la misa, muchas veces decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Quién es ese cordero? Es Jesús. Y este cordero, ¿nosotros qué hacemos? Nos lo comemos. Porque el pan, el vino, nosotros creemos como católicos que el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel estaba prefigurando el sacrificio pascual que nosotros celebramos, porque para nosotros no sacrificamos animales, chivos, vacas, borregos, corderos, no hacemos eso, como dice el libro de la segunda lectura de los Hebreos, que esos eran sacrificios externos, que no hacían nada, porque era algo externo. Pero el sacrificio de Jesús es algo interno, que santifica, que sana la conciencia también, que quita realmente el pecado. Y cuando nosotros venimos a la Eucaristía, a la misa, nosotros estamos comiéndonos el cordero, estamos presentes del sacrificio que Jesús ha hecho. Pero es algo que está prefigurado en el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron deprisa de Egipto, de la esclavitud a donde Dios las había llamado, ¿verdad? Todos tenemos ciertas esclavitudes y ocupamos la Eucaristía, ocupamos venir a la misa para poder salir de esa esclavitud, porque tenemos cierta gracia, cierta bendición en participar de la Eucaristía. Por eso para nosotros como católicos, participar del Cordero en el altar es algo tan importante para nosotros, porque nos da esa ayuda de salir de la esclavitud de Egipto que tengamos en nuestra vida para ir a la tierra prometida. Tal vez una libertad en esta vida, pero también que es el cielo, es un caminar para ir al cielo. Bueno, después de que el pueblo salió de Egipto, hicieron un pacto, una alianza, un contrato con Dios. Y en este contrato fue lo que escuchamos en la primera lectura, donde Dios hace la alianza con el pueblo de Israel. Y la alianza es: ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y es algo interesante la historia del pueblo de Israel con Dios, porque Dios les dice: ustedes no son los mejores de todos, ustedes son los más pequeños, más insignificantes, pero no le hace. Yo con ustedes voy a manifestar mi gloria, ¿okay? Y una y otra vez vemos que el pueblo de Israel no cumple su parte de la alianza, es infiel, rompe los mandamientos. Por eso tenemos otra vez el cordero allí degollado y los mandamientos allí, ¿verdad? La alianza no los cumple, ¿verdad? Nadie es capaz de cumplir los mandamientos hasta que viene Jesús, el cordero que realmente sin mancha, sin pecado, que se ofrece a nosotros por nuestra salvación, ¿ok? Bueno, y escuchamos en la lectura cómo fue este pacto, esta alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Degollaron el borrego, los borregos, los animales, y pusieron la sangre, ¿verdad?
y una mitad de la sangre la pusieron en el altar y la otra mitad de la sangre la rociaron. ¿Se acuerdan cómo hacemos agua bendita? Pero sangre. Esa fue la alianza. La idea de una alianza es que si yo no cumplo mi alianza, que me pase lo que les pasó a los animales, que también seamos degollados. La señal es la sangre que nos cae, ¿verdad? Entonces la idea es que Dios siempre es fiel, pero nosotros somos los infieles hacia Dios. Pero también lo que el pueblo de Israel reconoce es que Dios es misericordioso. No vamos a cumplir la alianza completamente, pero Dios es bueno, Dios perdona nuestros pecados. Señor, no estés eternamente enojado, clamaba el pueblo de Israel, porque sabía que nos equivocamos otra vez. Pero el pueblo de Israel una y otra vez va sintiendo que falta algo más, falta algo más, falta algo más. No estamos cumpliendo la alianza del Señor. ¿Ok? Entonces, del pueblo de Israel, ¿verdad? Del pueblo judío, de allí nace el Mesías, el Salvador, el que sí es completamente fiel, porque en Jesús Dios se hace hombre, ¿ok? Dios se hace uno de nosotros, Dios baja a estar con nosotros. Tal vez el pueblo de Israel y todos nosotros no somos perfectos en nuestro seguimiento de hacer el bien y negar el mal en nuestra vida, pero Jesús, Él lo cumplió. Él no tuvo pecado en su vida, en su corazón. Él fue el Cordero sin mancha, realmente sin mancha. No hablamos de mancha externa, pero del alma. No tuvo pecado en su corazón. Y Él hace una nueva alianza. ¿Han escuchado en la misa cuando el sacerdote consagra la sangre? O el cáliz. Cuando este es mi sangre, no, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, ¿ok? Nueva alianza. Entonces el pueblo de Israel hizo una alianza con Dios con sangre, pero Dios hizo una alianza diferente, una alianza con su propia sangre, ¿verdad? Al final Jesús mismo fue el que fue crucificado y derramó su sangre, la sangre que nos purifica realmente. Pero es también la sangre que se nos da sacramentalmente cada que participamos de la Eucaristía. Bueno, ahorita no estamos bebiendo la sangre, pero Jesús está completamente presente en el cuerpo, en la hostia. Es Dios que está presente con nosotros, que alimenta a su pueblo, nos alimenta, porque es difícil a veces la vida. Ocupamos recibir la comida. Ocupamos el cuerpo de Jesús para seguir adelante en esta vida que a veces es difícil, y somos alimentados con el cuerpo de Jesús. Y en este alimento que nosotros como católicos lo vemos tan importante, reconocemos siempre el amor de Dios, que Dios no quiere estar lejos de nosotros, pero que quiere estar cerca de nosotros y quiere estar en nosotros, que quiere nutrirnos, que quiere fortalecernos, porque a veces la vida es difícil y Él nos ayuda. Y no nomás eso, nos quiere mostrar siempre su perdón. Nos equivocamos, ok, pecamos, ok, pero en la Eucaristía Jesús siempre una invitación: regresar. Nos invita: te voy a nutrir, te voy a fortalecer, te voy a ayudar. Participamos en el banquete del Cordero. Pero también en este banquete es donde recibimos las gracias de Dios. Una y otra vez Dios se nos da, se nos sigue dando. Entonces los invito, ¿verdad? Cuando vengamos a la Eucaristía, recordar que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Por el bautismo tenemos esa nueva alianza, ese juramento que hemos hecho con Dios, donde Dios hizo un pacto con nosotros en el bautismo. Pero cada que celebramos la Eucaristía, Dios renueva su alianza, renueva la alianza con nosotros, que quiere estar con nosotros, porque somos perfectos. No, pero porque por el amor que Dios nos tiene a nosotros y nos quiere fortalecer a lo largo de nuestra vida. Entonces los invito a venir a la Eucaristía, a la misa, pero reconocer allí que somos el pueblo de Dios, el
un pueblo que tal vez frágil, pero que Dios ama, que Dios alimenta, que Dios fortalece para seguir adelante a lo largo de esta vida. Presentemos al Señor profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Oremos por toda la Iglesia para que podamos seguir siendo fortalecidos en la Eucaristía. Oremos al Señor. Oremos por todos los gobernantes del mundo para que sean personas que se entregan por el bien de sus pueblos como Jesús se entregó por nosotros. Oremos al Señor. Oremos por todos los que sufren para que Jesús, que sufrió, los fortalezca en su sufrimiento. Oremos al Señor. Oremos también por la familia Cortés Santoloya. También oremos por Rosalinda Martínez y por el eterno descanso de Rosalinda Martínez y Antonio Cuevas, para el que el Señor les conceda el perdón de sus pecados, la vida eterna. También las intenciones de Jesús Farías y por Mara Gutiérrez en su cumpleaños, y Ramón Tafoya en su cumpleaños también, y por la salud de Julia Lomelí. Oremos al Señor. Y también por todos nosotros, el pueblo de Nuestra Señora de Fátima, para que podamos crecer en amor a Jesús en la Eucaristía. Oremos también por nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos nos las concedas en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Entonces, enfrente están las canastas de las ofrendas. ¿Quieren dar una ofrenda antes de misa ahorita o también después de la misa? Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. En el altar tenemos pan, simplemente pan, y vino, simplemente vino, pero después de la consagración se convierte en el cuerpo, la sangre de Jesús. Para nosotros es importante la Eucaristía porque nosotros creemos que Jesús es Dios. Dios se encarnó en el vientre de María y Jesús, fue Jesús el que nació, pero Jesús es Dios hecho hombre. Por eso para nosotros celebramos la Eucaristía, celebramos a Jesús que murió por nosotros, que resucitó, pero también que nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, sacramentado en el altar, y este nos da vida, nos fortalece para que podamos seguir adelante. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, con todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. En el Evangelio escuchamos cómo Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, por eso nosotros seguimos celebrando la Eucaristía, porque creemos que Jesús se hace presente, creemos que el pan verdaderamente se convierte, se transforma en su cuerpo y el vino en su sangre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marvin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará, Señor.
que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, entonces, como saben, el Padre Mandú ha estado con nosotros y ahorita está en India. No ha podido regresar, pero nos acaban de mandar la carta al obispo que va a haber un cambio. Entonces, él lo van a mandar cuando regrese, lo van a mandar a Manteca, el padre de Tuluk, uno que está en Tuluk, el padre Kishore va a venir para acá. Así que, bueno, vamos a despedir al padre Mandú cuando llegue. Pero van a ir a México, porque no pueden volar directamente para acá. Entonces van a volar a México y de México van a venir para acá. A ver cómo les va, ojalá que les vaya bien. Pero también este día importante para nosotros como la iglesia, celebramos a Jesús en la Eucaristía. Entonces los jueves tenemos la adoración al Santísimo, exponemos el Santísimo. Jesús está presente allí, ¿verdad? Está presente, para cuando quieran venir a rezar, ahí está Jesús. Es Dios con nosotros en la Eucaristía. Pero también los jueves de 12 a 6 va a estar expuesto. Si quieren venir a hacer oración también en la exposición del Santísimo. Bueno, entonces el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.